Bienvenidos a esta serie de videos para buscar el rostro de Dios, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 10, del 40 al 42. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Bien, empezamos primero en el 40, cuando dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. En estos tiempos estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde ya no es algo deseable el leer la palabra de Dios, ya no es algo que la gente anhele ir a una iglesia, ya no es algo que la gente procure el buscar las cosas de Dios, el buscar su rostro en la mañana, ya no es algo que esté de moda. Es lo cool, pues es hacer otro tipo de cosas. No sé, ir a subir un cerro, ir a una fiesta con los amigos, ir a visitar a ese familiar, no sé, hay tantas cosas que podremos enumerar ahorita, ¿no? Pero no está entre los planes de la gente hoy en día el buscar el rostro de Dios. Estamos viviendo los tiempos donde dice Mateo 24, dice, el amor de muchos se enfriará. Ya los domingos, en lugar la gente de ir a buscar el rostro de Dios a las iglesias, pues hay más actividades, más eventos, más que a lo mejor llaman más la atención que el ir y sentarse y escuchar a un hombre hablar sobre la palabra de Dios, ¿no? Entonces, dice la escritura aquí, empieza a decir, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. O sea, no se está rechazando a una persona, no se está rechazando a ningún predicador, no se está rechazando a ningún tipo de gente, simplemente al que se está rechazando es a Dios. Cuando Samuel, cuando el pueblo le pide rey a Samuel y le dicen, es que queremos tener reyes como lo tienen otras naciones, entonces se siente mal Samuel y le dice Dios, no te sientas mal, porque se suponía que Dios era el rey de ellos. Entonces ellos querían un rey de carne y hueso. Entonces le dice el Señor, le dice, no te sientas mal porque no te están rechazando a ti, dice, me están rechazando a mí. Dice, el rey que vendrá les va a quitar su dinero, les va a quitar sus mujeres, les va a quitar todas sus cosas, les va a cobrar impuestos y les empieza a decir todo lo que el rey les va a hacer. Dice, pero eso es lo que quieren, órale, y les da Saúl. Y ya que ya sabemos cómo terminó la historia de Saúl, que inclusive en una ocasión trató de lastimar a uno de sus hijos, en otra ocasión a su yerno. Entonces vemos cómo fue un desastre, ¿no? Al final de toda la novela fue un desastre lo que pasó cuando el pueblo pidió reyes de carne y hueso, reyes que se equivocan, reyes que toman malas decisiones, reyes que a veces, no sé, tantas cosas, ¿no? No me quiero meter en esos detalles, pero sí lo que estamos viendo, que dice la Escritura, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, dice, recibe al que me envió. Entonces, hay que recibir la palabra de Dios, hay que buscar la palabra que no perece, la palabra que tiene vida, hay que buscar el rostro de Dios continuamente, amén. Sigue diciendo el 42, dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría. Ok,
aquí a veces suele haber una confusión. Cuando dice la Escritura que el que dé a uno de estos pequeñitos, la gente piensa que se refiere a los niños. La gente piensa que se refiere a los perritos, a los gatitos. Y no estoy para nada en contra que se les trate bien a la gente para que no se salga de contexto esto, sino que lo que se trata de ver aquí es que el versículo específicamente no se está refiriendo a ningún niño o a ningún animalito. No se refiere a eso. Vayámonos a los versos de atrás, todo lo que hemos estado viendo se refiere a los discípulos. Ahí mismo lo dice enseguida, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá recompensa. Se está refiriendo a los discípulos. En ningún momento se está refiriendo a ningún niño o a ninguna criaturita pequeña aunque no, se refiere precisamente a la palabra de esos predicadores o de esos maestros que no aceptamos su palabra, que no aceptamos muchas de las veces el folleto en la calle, que no aceptamos muchas veces la palabra viva, amén, que viene, que creemos que cuando está predicando una persona, creemos que esa palabra viene nada más del predicador, y la realidad es que no es así. La Biblia dice que es palabra de Dios. Sí. Entonces no entiendo a veces cómo cierto tipo de gente o cierta gente se ponen a hacer videos de odio, se ponen a hacer videos de críticas, de chismes. Dice la Escritura que no creamos en cuentos, en fábulas o en chismes, ¿sí? Entonces no entiendo cómo a veces rechazamos la palabra de Dios. A veces no recibimos la palabra porque creemos que esa palabra viene de un hombre. Y esa palabra, pues sí, viene a través de un hombre, pero es palabra de Dios. No es palabra de ningún predicador, de ningún profeta o de ningún pastor o lo que sea, ¿no? Sino que es una palabra que viene específicamente de Dios. Acordémonos que inclusive en el Antiguo Testamento Dios hizo hablar un burro, y los burros no hablan, y Dios hizo hablar un burro para darle un mensaje a una persona. Entonces, hay veces que nos puede hablar o dar un mensaje la persona que menos creemos que nos puede dar un consejo, ¿sí? Entonces, dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, recibamos la palabra de Dios, ¿sí? Hay en otro versículo donde dice, si no te escuchan, dice, sacúdete las sandalias, sal de esa ciudad, dice, y enviaré juicio sobre ella. Le dice a Abraham, le dice, si hubiere un solo justo en la ciudad, dice, yo no destruiré esa ciudad por amor a ese justo. Entonces, debemos de ser nosotros un remanente fiel en cada ciudad, en cada colonia, en cada casa, amén. Debemos de ser personas que busquemos a Dios, que busquemos la palabra y no la rechacemos. ¿Y por qué digo que no la rechacemos? Porque con nuestras actitudes y con nuestras cosas que traemos a veces la rechazamos, ¿sí? Entonces debemos de ser personas que abracemos la palabra de Dios, que apoyemos el evangelio, que apoyemos el ministerio y, en pocas palabras, que sumemos y no que restemos. Siempre que nos ponen a ayudar en algo, es para ayudar, no para restar. Entonces vemos cómo, si nos fijamos en estos versículos, no están hablando de otra cosa más que de los discípulos, de las personas
que llevan a cabo la palabra de verdad. Amén. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde, sean bendecidos, comparta, dele like, suscríbase, dele like a la campanita. Acuérdese que apoyando es la manera como se va a propagar el evangelio. Hay que inundar las redes sociales de la palabra de Dios. Amén. Dios lo bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde. Bendiciones.